En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y quisiera, como oración, tomar de la última parte del episodio de Pentecostés, que narra la cantidad de gente diversa que había allí, porque de eso vamos a estar hablando en este aspecto de la misión. En el capítulo 2, versos 4 en adelante. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: pero estos no son todos galileos. Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, judíos extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a escuchar una canción. Me gusta siempre incluir algún cántico que nos ayude a ponernos en sintonía para este momento reflexivo. Canción para mirar urgente. Quedarse plantados, mirando a lo alto, sin tender la mano, sin mojarse la vida como el samaritano, sin creer que cada uno es parte del milagro. Para todos es posible y deseable. Entre todos es más fácil y alcanzable. Desde todos los rincones, con todas las diferencias, hermanados todos en el mismo Padre. Hay que aprender que levantar la mirada no significa esperar todo desde el cielo. Hay que mirar a los ojos, enderezarse y caminar. Queda mucho y hay que hacer crecer el reino. Hay que mirar a los ojos, enderezarse y caminar. Queda mucho y hay que hacer crecer el reino. Aquí y ahora haciendo reino, y Jesús está aquí y ahora en el mismo empeño. Hay que mirarse a los ojos, que la luz viene de dentro, y el grito urgente del mundo ya se está oyendo. Para todos es posible y deseable. Entre todos es más fácil y alcanzable. Desde todos los rincones, con todas las diferencias, hermanados todos en el mismo Padre. Hay que aprender que levantar la mirada no significa esperar todo desde el cielo. Hay que mirar a los ojos, enderezarse y caminar. Queda mucho y hay que hacer crecer el reino.
hay que mirar a los ojos, enderezarse y caminar. Queda mucho y hay que hacer crecer el reino. Hay que aprender que levantar la mirada no significa esperar todo desde el cielo. Hay que mirar a los ojos, enderezarse y caminar. Queda mucho y hay que hacer crecer el reino. Hay que mirar a los ojos, enderezarse y caminar. Queda mucho y hay que hacer crecer el reino. Hay que hacer crecer el reino. Hay que hacer crecer el reino. Bien, vamos a tener esta reflexión que he querido relacionar el tema de la misión y la cultura, el tema de la inculturación, de la interculturalidad y distintas cosas que van a ir saliendo. No hay tiempo para mucho, eso tomaría una semana mínimo de un retiro y semanas enteras de talleres y de cursos, así que es nada más espigando unas ideas que nos ayuden a repasar cosas que incluso ya sabemos y que podemos entonces afianzar. La inculturación de la misión, Dios nos ha hablado por medio de hombres el lenguaje humano, el tema de la cultura y la cita que estamos entonces repasando de Gaudium, Evangelii Gaudium 116-117, primer comienzo de ese párrafo. De modo que, como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que permaneciendo plenamente uno mismo en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. Entonces, en la historia de la Iglesia no hay un único modo cultural, una verdad fundamental, sino que permaneciendo plenamente unos en total fidelidad al anuncio y a la tradición, se van a incluir rostros de todas las culturas y los pueblos en los que el Evangelio se arraiga. En eso estamos los puertorriqueños, como tantos otros que hemos acogido el Evangelio. Se suman a los rostros, a esa colección de manos preciosas que está ahí, que es entonces el colectivo de nuestra fe, de nuestra Iglesia. En los distintos pueblos que experimentan el don de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra la belleza de este rostro pluriforme. Ser católicos es esto, se nos olvida a veces que eso es lo que quiere decir la palabra católico. La palabra católico es esa extensión de diversidades que tiene este pueblo de Dios. Entonces es un tema siempre permanente, es una de las notas distintivas de la Iglesia, la catolicidad. Y eso tiene que ver directamente con la inclusión de las diversidades, de las culturas y de las distintas formas de expresión. En las manifestaciones cristianas de un pueblo evangelizado, el Espíritu Santo embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la revelación y regalándole un nuevo rostro. Quiero detenerme ahí por el verbo embellecer, que el Papa Francisco hizo un énfasis en Evangelii Gaudium y que a veces se nos olvide que es una clave misionera también. Evangelizar por la belleza. Entonces, dice, es como una cosa asombrosa. Si nosotros insistimos en que para que cambie la vida de otra persona, se conviertan y demás, lo que hay es que enfatizar lo negativo que hacen y sacudir a esa persona. Ese era el estilo de las misiones anteriores, ¿no? Y vamos a condenar y a estremecer al pecador, y se les asustaba con el infierno y todas esas cosas, para que así reaccione y se convierta. Y entonces el Papa Francisco insiste en la vía pulcritudinis, el camino de la belleza. Entonces, para que un matrimonio sea fiel, no hay que estarles restregando sus infidelidades, sus dificultades, sus pequeñeces. ¿No es mejor entonces enfatizar en la belleza, en lo hermoso que es el amor, en lo bello que es el don del sacramento del amor cristiano, en la belleza de todas esas parejas que sí son fieles,
Yo eso desde que lo entendí con el Papa, estoy haciendo eso en la pastoral familiar en mi parroquia e insisto, celebramos todos los aniversarios habidos y por haber. Porque con tanta escasez además que hay de matrimonios, de bodas en estos días, pues yo me aseguro de que no pasemos el éxito de una pareja de que añade un año más al amor y multiplica su amor y lo extiende a través de los años y llenan el tiempo de amor. Entonces eso es bello y esa belleza es más conmovedora y convierte más que estar repasando los pecados, las sombras, las manchas en la vida de las personas. Eso se aplica a cualquier cosa. Si nos ponemos a hablar de los jóvenes y solo vamos a enfatizar lo negativo que tienen o a llamarles la atención y se nos olvida entonces animarlos, lo sabemos todos, los jóvenes funcionan por animación, por refuerzo positivo. Y entonces habrá que alguna que otra vez llamar atenciones, por supuesto que sí, pero nos las van a aceptar en la medida en que han visto que nosotros tenemos una actitud de acogida de su esfuerzo, del empeño que tienen, de la bondad que expresan. Esa es la vía de la belleza, ¿no? Entonces ahí dice que el Espíritu embellece a la iglesia, de nuevo el camino de la belleza, y les muestra nuevos aspectos de la revelación, les regala un nuevo rostro, y en la inculturación la iglesia introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad, la embellece, enriquece la comunidad. Toda cultura propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la manera de anunciar, concebir y vivir el Evangelio. Obviamente nosotros sabemos que el Papa ha tenido una tensión fuerte con lo que fue el sínodo de la Amazonía, porque él quería asegurarse de que este espacio de culturas entrara en la visión, que dejaran de ser invisibles. Esa invisibilización es una de las misiones que tenemos, sacar de la invisibilidad a tanta gente. Los más pobres cada vez son más invisibles. Son los descartados, los que no cuentan, los que no aparecen ni siquiera en las estadísticas mínimas. Entonces, yo tengo esa experiencia en carne propia cuando el huracán María, después del huracán hubo bolsillos de comunidades que simplemente fueron descartadas de todo el sistema. O sea, había un sector, el más apartado de mi parroquia, donde había 4 familias que simplemente allí se desapareció el sistema eléctrico y nunca apareció el gobierno. Dejaron de contar, los olvidaron, los descartaron, desaparecieron del mapa, como si porque desaparezcan de la gestión pública, desaparecieran en la realidad. Entonces tuvimos que la comunidad encargarnos y hablar con una serie de gente, electricistas de la comunidad, para resolverle a aquellos hermanos y hacerlos visibles. Entonces esa gente que entra en la comunidad trae toda esa belleza y toda lo positivo de su cultura y nos enriquece, y tenemos que hacerlos visibles. Esa ha sido una de las maravillas de la iglesia, acoger en su seno a tantas y tantas nacionalidades, culturas, comunidades, y darles relevancia. Me hace pensar en San Pablo, que cuando escribía sus cartas a esas parroquias de él incipientes, les escribe en realidad tratados a veces de teología, de la más exquisita teología. Yo no sé si nosotros nos atreveríamos a escribir una cosa como la carta a los romanos a una de nuestras parroquias. Primero que no tenemos probablemente la capacidad de un Pablo de hacer una cosa tan magistral, pero Pablo le estaba escribiendo eso a una parroquia. Y así las otras cartas a sus parroquias. Él quiso darles lo mejor de su pensamiento, de su reflexión, de su testimonio, regalárselo a sus parroquianos. Porque cada comunidad, por pequeñita que sea y donde sea que esté, en la esquina que sea del mundo, allí está la iglesia. Y entonces Pablo entendió que este es el pueblo de Dios. Y entonces es esa dignidad que se le entrega a las comunidades, por pequeñas que sean, eso es misión. Porque probablemente si la iglesia no hiciera eso en muchos lugares, muchas de esas comunidades pasan al absoluto olvido y al absoluto descarte. Y entonces parte de nuestra acción pastoral y misionera es mantener
visibles esas comunidades, mantenerlas vivas, cultivar su liderato, cultivar el arte en ellas, cultivar los buenos modales, cultivar la fraternidad, las celebraciones, las expresiones de pueblo, sus fiestas patronales. Eso de abajo para arriba además enriquece la comunidad civil, y eso ha sido la experiencia de la Iglesia. En la medida en que los sistemas centralizados, el gobierno de arriba, el gobierno central, absorbe la gestión pública y los grandes conciertos y las grandes cosas televisadas y llevadas por los medios y las redes, sustraen a la gente y entonces centralizan en los centros urbanos, muchas veces absorben de tal manera las periferias que las hacen desaparecer. Y nosotros tenemos una misión de mantener a los pequeños, a esos marginales, vivos y dignos, y que sientan que vale la pena seguir adelante, ¿no? Continúa el texto de Evangelii Gaudium 116-117. Así la Iglesia, asumiendo los valores de las diversas culturas, se hace la novia que se adorna con sus joyas, que dice Isaías 61. Ese adorno de todas las comunidades y las culturas enriquece, embellece a la Iglesia. Es la novia que se adorna con sus joyas. No haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Si se encarnó el Señor en el mundo, es en todas las culturas del mundo. El reto de nosotros es ver cómo llegamos y cómo conectamos con esas culturas distintas, cómo se presenta el Evangelio. El reto inmediato, evidente, es el idioma, cómo se conecta con la sensibilidad de ese idioma. Pero entonces entra todos los demás componentes de la cultura que veremos en un momento. Si bien es verdad que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación del Evangelio y al desarrollo de un pensamiento cristiano, es todo lo que fue el Medio Oriente, África, Europa, evidentemente, las comunidades tradicionales de Oriente, etcétera, del norte de Europa y después América. Si eso es bien, es cierto que hemos estado conectados así, no se identifica con ninguna de ellas y tiene un contenido transcultural. Es un reto que el Papa insiste por todos lados y que fue el choque grande en el sínodo de la Amazonía. Pareciera que muchos pensaron en las cúpulas del poder eclesiástico, sí, vamos a hacer inculturación excepto con esta gente. No nos traigan esas plumas aquí al frente del Papa y que le vayan a poner una corona de plumas al Papa, que total esto lo habían hecho otros papas ya. Es una manía que hay de ciertos sectores con Francisco, ¿no? Para tratar de silenciarlo. Y no nos traigan la Pachamama y no nos traigan todos esos rituales, y todo eso son cosas espiritistas y cosas paganas aquí en Roma. Entonces es asombroso, ¿no? Asombroso. Por ello, la evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación cristiana, no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea, junto con la propuesta del Evangelio. Una cosa es el Evangelio y otra cosa es la envoltura cultural. El mensaje que anunciamos tiene algún ropaje cultural, sí, pero a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador. Y entonces la envoltura se vuelve más importante que el contenido. Y en eso pues hay que tener siempre mucho cuidado, ¿no? Es un reto permanente. Y los misioneros son punta de lanza, son la vanguardia para detectar las diversidades culturales, las sensibilidades culturales, para que los que vengan después tengan un terreno preparado y sepan entrar, dialogar, integrarse, compartir y proponer los valores del Evangelio. Entonces quisiera ahora hacer un repaso, ahí Marisa se acordará de la Escuela de Líderes y alguno más, de los componentes o estratos de la cultura. Esto lo tomé de un sociólogo ya viejísimo, de George Gurbich, de 1941, en su libro Las formas de la sociabilidad, pero es un clásico y a mí me ha ayudado mucho a entender la cultura y sus cambios y puede que nos ayude en algo para conocer cómo hacer la estrategia de evangelización y misión.
la capa más superficial, la capa más exterior de la cultura, la más inmediata, es la superficie, pero eso es la más grande, es la más visible. Entonces, en la cultura y en las culturas, lo primero que uno observa es lo superficial. Si es que uno mira un pueblo, pues va a notar todo lo que es la topografía, lo que es la fauna y la flora, lo que es la gente caminando, lo que son los carros, lo que son las carreteras, las casas, etcétera, etcétera. El clima, todo lo demás, todo lo que se ve a simple vista, esa es la superficie. Y en eso, ahí, pues es sencillamente lo más superficial. Un cambio que se diera en ese nivel, que pasa aquí en Puerto Rico cada 4 años. La gente quiere que cambien las carreteras, que se eche brea, que se eche asfalto. Y entonces nos creemos que esa es la gran cosa, y eso es de lo más superficial que pueda haber. De hecho, así literalmente es una capa que se le pone a la superficie. Y entonces, pues pareciera que hay la gran cosa, el gran cambio, y es un cambio absolutamente superficial. Si se pinta un edificio, pintaron las escuelas hace unos años, y entonces era como para dar la sensación de que están remozadas. A veces hacen cambios, mudan una oficina de un sitio a otro, y pues el gran cambio, y es un cambio superficial. Todo lo que se ve así a simple vista, pues eso son cosas superficiales, ¿no? Esa es la capa más externa de la cultura. Y por lo mismo, la más visible pareciera ser la más importante, porque es la más inmediata, pero es la menos. Por debajo de ella están los símbolos. Cuando uno mira así a simple vista, se encuentra, pues qué sé yo, las carreteras, pero hay unos símbolos, hay unos semáforos, hay unos letreros de tránsito, de control de tránsito, hay un sistema policíaco que está sobre esas carreteras también, arriba y abajo, y tiene unas patrullas con unos biombos de colores, y tienen unos uniformes. Todo lo que son uniformes está en el nivel simbólico. En la iglesia, todo lo que son los ornamentos está en el nivel simbólico, todo lo que son nuestros símbolos, precisamente, las cruces, encima de la iglesia, dentro de las iglesias, colgándolas al cuello. O sea, hay un mundo de símbolos en el mundo religioso, pero en el mundo civil también, las banderas nacionales, y a nivel civil. Entonces los edificios que uno ve tienen una simbología. Entonces aquello es un hospital, tal otra cosa es una escuela, aquello otro es un teatro, un cine, y entonces tienen letreros, cosas que los identifican y que le van dando un significado. Esos son los símbolos. Así que dentro de la misma superficie, ahí en la primera capita debajo de la superficie, si uno se fija bien, se va dando cuenta que en la misma superficie ya están contenidos unos símbolos de ese pueblo, de esa cultura, que empiezan a dejarte ver, bueno, pues, ¿qué será esto? Hay unos edificios extraños. O sea, aquí vino todo un pleito con la cuestión de los gallos de pelea, porque hay galleras regadas por toda la isla, ¿no? Y entonces esos edificios que están en la superficie tienen un significado, porque ahí se realizan ciertas actividades, y entonces significan algo para la gente, ¿no? Y entonces recogen cosas de más profundo que se afloran a través de los símbolos, ¿no? Por eso los símbolos pueden causar gran revuelo si se maltratan, si son símbolos preciosos para la comunidad. Una bandera pisoteada, una cruz que se tire contra el suelo y la destrocen o quemen un edificio de la iglesia o la legislatura y le peguen una bomba o cualquier cosa así. O sea, hay unos símbolos que significan mucho para el pueblo y entonces los conmocionan. O sea, que no quiere decir que las cosas que ocurran en esos niveles no sean importantes. Pueden ser hasta decisivas, dependiendo de cuál de ellas sea la que se toque, ¿eh? Y entonces, pero de todos modos, todavía estamos arriba. Eso se alimenta de lo que está más abajo, que vamos a seguir viendo. Por debajo de los símbolos están las estructuras sociales, que tienen cantidad de diversidad. O sea, en esa misma superficie, cuando mirábamos y veíamos escuelas, edificios de escuelas, veíamos estudiantes uniformados, pues hay una estructura social de educación, hay un sistema educativo. Lo mismo con el sistema vial, como hay restaurantes, hay un sistema gastronómico, y hay un sistema de comunicaciones, hay un sistema legal, jurídico, y hay sistemas de gobierno. Entonces hay unas estructuras
que están en ese otro nivel que sostienen lo que está arriba. Esas cosas que están arriba son expresiones de las estructuras. Son superestructuras, les diría Marx, que reflejan lo que hay más abajo, que es la organización social, ¿no? Esas estructuras se alimentan de conductas habituales colectivas. O sea, hay una manera de ser a la cual ya nos hemos habituado y es la que genera las estructuras. Se crean las estructuras para responder a esas conductas. Y entonces si nosotros manejamos en los carriles derechos, contrario al mundo inglés, que maneja por los carriles izquierdos, entonces hay una estructura que se acomoda a eso, ¿no? Porque es la costumbre. Si nosotros tenemos la costumbre de que en Navidad hay que festejar, es una conducta colectiva habitual, las estructuras se tienden a acomodar a eso, porque por más que quiera no vas a poder abrir las escuelas, no vas a poder abrir ciertos negocios, etcétera, etcétera, porque hay una conducta colectiva que te lo va a impedir. Y así pasa con ciertos días que se quitaran del calendario ciertos días festivos, la gente los va a seguir celebrando. Y así hay cosas que la gente hace, o sea, que si visitan la tumba de un ser querido, de la madre, el Día de las Madres o cosas así, en otros países es mucho más fuerte ciertas cosas de esas. Pues son conductas del pueblo que están incluso por encima de otras cosas y de las leyes, y ahí están. Entonces la gente simplemente las asume, ¿no? Y las convierte en estructuras después. Por debajo de las conductas habituales, colectivas, hay unas conductas renovadoras. En algún punto del camino, antes de que se volvieran colectivas, hubo alguien que las inventó. Hubo alguien que se inventó las fiestas de la calle San Sebastián. Una familia en una de las casas en la calle San Sebastián, pues querían el día de San Sebastián hacer una fiestecita familiar en honor de San Sebastián. Ahora resulta que es la fiesta navideña más grande de todo Puerto Rico. Y ya es un festejo internacional incluso. Entonces, de una conducta renovadora de una familia ha llegado a ser una cosa tan increíble y tan expansiva. Así pasa. Eso es importante porque a veces la conducta de una sola persona o de un pequeño grupo puede ser tan impactante, puede asumirse de tal manera, puede pegar que el colectivo la asuma completamente. Y se vuelve entonces conducta colectiva, estructura social, adquiere sus símbolos y queda reflejada en la superficie, en la vida diaria de la sociedad. Por debajo de las conductas renovadoras hay ideas y valores. O sea que esas conductas renovadoras surgieron porque alguien consideró cierta cosa como que era novedosa o porque era valiosa, importante, necesaria. Ahí es que es todo eso lo que quiere decir lo de las ideas y los valores. Cosas importantes, cosas valiosas, cosas necesarias, cosas útiles, cosas que convienen, etcétera. Entonces, ese mundo de ideas y valores es la que nutre todo ese otro andamiaje que sigue de ahí para arriba. Entonces, es importante porque nosotros nos manejamos en la fe y en la misión desde ese nivel hacia adentro. O sea, nosotros debemos ser expertas en lo que son las ideas y valores del Evangelio. Y las debemos manejar y saberlas y saboreárnoslas y que tienen que estar a flor de piel, de tal manera que si me acerco a alguien y lo trato bien, y a un deambulante la trato con dignidad, con respeto, mirándole a los ojos, preguntándole su nombre, creando un espacio para esa persona, ayudándola a rehabilitarse, todas esas cosas. O sea, porque eres un ser humano, porque tienes imagen y semejanza de Dios, porque eres importante para mí. Esa idea, ese valor se puede volver una conducta renovadora y habitual. Y entonces se riega por la sociedad. Pero nace de gente que de verdad crea eso, que crea en la inclusión, que hay gente que crea en la igualdad, en la justicia, que crea en la belleza, que crea en los que son personas que tienen necesidades especiales y que hay que incluirlos en la comunidad. Pues, entonces llega un momento en que si esa idea es insistente, ese punto 6 depende de la persistencia, de la insistencia. Entonces salta al 5 a hacer conducta,
pasa del mundo de la idea y del corazón a volverse conducta, a volverse acción. Las acciones empiezan en ese nivel 5 para arriba, pero antes van a depender de gente persistente. Por eso entre los misioneros, si queremos que algo pegue, primero que hay que sintonizar con el mundo de ideas y valores de la cultura, y además meternos más abajo en el último nivel, que es la conciencia. Y la conciencia no es simplemente la conciencia moral, no es que si me siento que me porto bien o mal, no, es la conciencia de vivir, es el saberse vivo. Eso es el eje de toda cultura, de hecho. ¿Cómo es que esta cultura en específico tiene conciencia de existir, de vivir? ¿Cómo es que las personas en el fondo último de su corazón, en nuestra conciencia, se saben vivas y quieren vivir? Ese fuego de querer vivir, eso es lo que quiero decir ahí, lo que se quiere decir ahí con conciencia. De modo que les comentaba eso sobre los caribeños en general. Nosotros somos pueblos atropellados. Nosotros, en términos de las estructuras sociales, han sido opresoras tradicionalmente por siglos en el Caribe. En Puerto Rico ni se diga. Y entonces muy disimuladas, porque las estructuras opresoras en Puerto Rico, del coloniaje en Puerto Rico, tienen hacia arriba unos símbolos y unos elementos en la superficie que niegan la opresión, que la disimulan. Entonces hay elecciones, hay símbolos y hay medios de comunicación y hay de todas esas cosas que uno diría, bueno, pero aquí, ¿de qué se quejan? Aquí no falta nada. No se ve, se tiende a disimular muy, muy profundamente la pobreza. Y nosotros somos un país que el 60% de la gente no tiene empleo. O sea, se vive del 40% de la fuerza laboral. Y ese otro 60%, casi todo, está viviendo de ayudas, de dádivas del gobierno. Entonces, es una estructura totalmente incongruente y desarticulada e injusta. Y entonces, pero de ahí para arriba, el simbolismo, la superficie, todo el mundo de fiestas, todo lo que con lo que se cubre todo esto, casas bonitas, muchos carros, en la industria del automóvil se privilegia en Puerto Rico y se le da una publicidad increíble porque es un asunto de estatus social. Si yo tengo una porquería de carro, entonces yo soy un miserable. Entonces pareciera que pudiera yo estar pasando la necesidad más grande y tener todas las deudas habidas y por haber en el mundo, pero si tengo un carro bonito, pues impresiono. Entonces ese tipo de cosas que implican que hay un pueblo subyugado y que lo han convencido de que la imagen es lo que importa. Eso es todo superficial y simbólico. Entonces, nosotros acá abajo, en el mundo de la conciencia, o sea, ese pueblo, ¿cómo es que sobrevive a pesar de todo eso, ¿no? Tiene un guión en lo profundo de decir de que no nos vamos a dejar morir. Y entonces, lo triste es que por ahí para arriba, entonces busca la forma que sea, casi siempre formas muy superficiales. No se trabaja con los cambios de conductas, de estructuras, de ideas y valores del sistema, sino que pues vamos a hacer cambios cosméticos en el último nivel arriba y a veces nos contentamos con eso. Pero aún así, ahí abajo en el fondo, una conciencia de ganas de vivir, que es la que mantiene esto en pie. Y vamos a movernos a donde sea y a donde vamos entonces nos llevamos lo que somos. Y sí hay otra cosa ahí en ese mundo de ideas y valores del puertorriqueño, que es una nobleza, una bondad natural que es cultivada por el Evangelio, viene cultivada por los misioneros que se fueron a todos esos campos y no le podían enseñar a veces el credo completo a la gente, le dieron las versiones cortas de todo, el credo de los apóstoles, Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Con eso, con eso ya montas el rosario, ya tienes para rezar y repítelo cuantas veces sea. Y nuestros jíbaros antiguos vivían del credo de los apóstoles, el rosario, y vivían de unas oraciones mínimas y que las usaban para todo, ¿no? Se fueron inventando con su genialidad
que entonces vamos a hacer un rosario de difuntos, unos rosarios de cruz, unos rosarios de reyes, entonces la misma pieza la usamos con distintas cosas. Y hemos creado tradiciones adaptadas con los mismos elementos básicos que nos dieron los misioneros. Y los misioneros enseñaron la moral a nuestros jíbaros con una fórmula muy sencilla. No se podían aprender 20.000 cosas, pues apréndete que el que va al cielo, el que practica las obras de misericordia y particularmente las obras de misericordia corporal, o sea, la justicia social y la caridad. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. O sea, las bienaventuranzas traducidas en las obras de misericordia corporal. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, socorrer al pobre, etcétera. Esas cosas se las aprendieron totalmente nuestros jibaritos, porque los misioneros le enseñaron lo esencial, y eso se fue directo a nuestro mundo de ideas y valores y a nuestra bondad en el plano de la conciencia. Eso nos hizo gente buena, tratarnos bien, ayudar al otro, ayudar. Entonces nos dio una sensación y una actitud de hospitalidad, de acogida, de nobleza, de humildad. Entonces todas esas son características de la conciencia puertorriqueña. Y están ahí, y surgen y emergen, incluso se han transmitido a nuestros jóvenes. Me decía un amigo en la Universidad Católica, un día que estábamos almorzando allí, no sé si les he contado esta anécdota antes, en el comedor de la Pontificia, y pasan unos jóvenes, estudiantes universitarios, nos ven almorzando, no nos conocían, por supuesto, se detienen y dicen, buen provecho. Y este otro amigo que es cubano me dice, él se detuvo, él soltó los cubiertos y dijo, Feliciano, esto me pasa a diario, muchas veces estos jóvenes pasan y dicen eso, y no lo dicen por cumplir, es espontáneo, es genuino, esto no, yo no lo veía en mi país, esto para mí es como una sorpresa de amabilidad. Y me lo decía así, lo describía de esa manera, amabilidad. Me acuerdo también de Tony Croato, que una vez me decía, que en paz descanse, que me decía, la cualidad que yo más admiro en los puertorriqueños es su bondad. Si al puertorriqueño lo pueden acorralar y le sacan la furia por dentro, pero si de pronto te amansas y le transmites eso de que no, se amansa también. Entonces decía, es mansedumbre, es la mansedumbre que habla el Evangelio, que no quiere decir que es débil, es que quiere decir que es bueno. Es una bondad que hay en el alma. Y él dice, eso yo lo veo por todas partes en este país, me decía él. A mí me impresionaba porque escuchar eso de alguien de afuera para decirte de tu cultura, pues es una cosa muy maravillosa, muy agradable, ¿no? Entonces, ese constructo, todo esto que hemos visto en esa pirámide invertida, son los estratos, por así decir, de lo que es la cultura, ¿no? Tomado, como dije, de George Gurbich. Si hablamos entonces de misión, y voy a ir sacando ahora en lo que viene consecuencias de todo esto, vamos a ir viéndolas, ¿no? Mientras más externa es la capa o estrato cultural, más cambios ocurren. Mientras más profunda es la capa, menos son los cambios. O sea que en el mundo de la conciencia, de los valores fundamentales, de las intuiciones fundamentales y de los valores clave de esta cultura, eso cambia poco. Se necesitan situaciones muy graves para que eso llegue a cambiar. Así que eso da, si hay una cultura buena, eso da mucho consuelo, porque quiere decir que aunque estén cambiando muchas cosas en la superficie y las modas y las tecnologías, en la superficie está todo el mundo de la tecnología. Los aparatos cambian y cambian cada 2 o 3 meses. Y entonces, y uno cree que ha sido la gran cosa, eso es superficial. Lo estamos descubriendo con esta pandemia, la cantidad de cosas superficiales que ahí estaban y que no hacían falta. Entonces, mientras más externa es la capa o estrato cultural, más cambios ocurren. Ojo, si queremos hacer evangelización y misión nada más en el mundo de la superficie, vuelvo atrás para mirar la pirámide, si nos quedamos ahí arriba haciendo misión superficial, o sea,
pues cambiamos símbolos, ponemos musiquita nueva, usamos trucos tecnológicos, pues suena muy bien y ayuda, evidentemente, pero ese no es el cambio que lleva el Evangelio. El Evangelio tiene que llegar abajo hasta los niveles de la conciencia. En eso se me pasó, pero lo recuerdo ahora en Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Él dice que la evangelización es el llegar a la raíz, de manera que se puedan cambiar los esquemas mentales, las actitudes, los estilos, todo ese mundo que está allá abajo en esta pirámide. Eso es lo que dice Evangelii Nunciandi, que toca la verdadera evangelización. Hasta allá es que llega, allá es que aspira a llegar. Y entonces hay que hacer los ajustes en el nivel de la superficie, de los símbolos y de la organización, porque eso es bueno, porque hace falta, evidente, conviene, pero no quedarse ahí, porque eso supondría que nosotros estamos nada más trabajando con la punta del iceberg y no llegando al corazón de nuestra gente, ¿no? La cultura que ha llegado a ser hoy tiene una historia, no apareció en el vacío. Pueden generarse aperturas naturales o espontáneas, asimismo cerrazones naturales o espontáneas, cuando ocurre un encuentro o un enfrentamiento en cualquiera de los niveles de la cultura. Me explico. O sea, esa cultura que está ahí está como está por alguna razón. Si alguien quiere de verdad trabajar en serio con la transformación de una cultura, con llegar al núcleo de esa cultura y evangelizar allá en lo profundo, o contrarrestar cosas negativas que están alterando la cultura, tiene que estudiar su historia, porque eso tiene una razón de ser. No apareció en el vacío, eso aplica a todos los países y naciones del mundo, ¿no? Y entonces, en ese pueblo puede haber, por las circunstancias de esa historia, de esa trayectoria, aperturas naturales al cambio, a cosas nuevas que le llegan espontáneamente. ¡Ay, sí, qué bien! Déjame escuchar. Y al mismo tiempo puede haber reacciones de cierre, de que no, de entrada no te acepto tal o cual cosa, porque hay algo que les resuena a esa gente. Y entonces, cuidado, que no es que la gente es mala, puede ser un asunto cultural. Estoy pensando en el caso de la India. Yo estuve en la India hace como 4 años aproximadamente, y estuve leyendo, repasando cosas antes de ir para allá. Para mí era como una cosa fascinante poder llegar a ese continente y encontrarme con una de las culturas más antiguas de la humanidad. Y así para mí fue una cosa que me marcó, porque la actitud de apertura de esa gente, que tienen incluso estructurado, nunca han tenido una guerra como nación contra otro país. Entonces, un pueblo que tiene estructurada la acogida, el respeto a la otra persona, que tiene unas raíces religiosas y filosóficas en toda su tradición, y es que cada uno tiene su camino. Ellos entienden que Dios es el uno, pero que se manifiesta en el mundo en el múltiple. Por eso la deidad hindú es unos rostros, pero que tienen miles de manos, porque la divinidad pues se manifiesta, pero puede manifestarse de 1000 formas. Y cada uno es diferente y cada uno tiene su camino. Entonces, si usted quiere ser cristiano, te le dejan ser cristiano. Ahora es que hay unos problemas porque el gobierno que hay es fanático y fundamentalista y está alterando esa tradición tan milenaria de la India de dejar el espacio a cada cual, porque tu camino es tu camino, ¿no? Entonces todo eso yo lo percibí allí cuando llegué. Y toda esa hospitalidad y respeto al otro, que se refleja en los saludos, que se refleja en el descalzarse. Donde quiera que uno entre hay que estarse descalzando. Todos los lugares son sagrados. La casa de otra persona es sagrada, su espacio es sagrado. Y no se diga los templos y los lugares comunes, ¿no? Una sensación así fascinante de que el otro tiene su propio camino, ¿no? El que se meta con eso, o el que viene a abonar a eso, en esa cultura ya tiene un espacio abierto, ¿no? Eso explica la
la acogida de Gandhi hacia las ideas cristianas, que él las admiraba, y tenía un cristiano al lado de él ayudándole en todo el proceso que fue de su revolución, un pastor, o la admiración de la Madre Teresa en la India. O sea, hay espacio porque está en la cultura. Entonces, si tú vienes a abonar al valor que ya tenemos aquí, eso crece, eso se multiplica y eso se recibe, ¿eh? Entonces, casi siempre dependen estas reacciones de un proceso que ya se iba gestando previo al encuentro o al choque. Entonces, cuando hay una acogida, se la debemos a algo que estaba ya viniendo, cuajándose y que aquí vino a parar y nos aceptaron. Y lo mismo un rechazo pues puede deberse a eso. Evangelizar la cultura es también saber discernir esos movimientos subterráneos de aproximación a las culturas. O sea, quién se está acercando, quién está tocando, quién está cuajando algo, quién está metiendo unos valores, unas ideas que ya se están anidando en esas capas más profundas de la cultura. Captar eso y captar quién está detrás de eso. Por ejemplo, se dice, eso es casi así en todas partes, que los que forjan la opinión pública, los forjadores de opinión pública, casi nadie los conoce. Están detrás de los medios de comunicación, pero ellos no se presentan. Tienen un inmenso poder y lo saben y no les interesa que los conozcan. A ellos les interesa alterar la opinión pública, pero no les interesa que sepan quiénes son, justamente para que no lo señalen. Esta idea viene de esta persona. Hay ejemplos muy concretos de eso. ¿Quién decide cuáles son los titulares, las fotografías, las primeras planas de los periódicos? ¿Quién pone qué? Y esa foto, ¿cuál? ¿Esta o la otra? Porque esta hace parecer esta persona ridícula, mientras que esta otra la hace aparecer como noble y hermosa. O sea, hay alguien que toma esas decisiones y revisa, y esto sí y esto no. Y este enfoque sí y este enfoque no. Y esta ideología sí y esta ideología no. Y esas personas generalmente están escondidas y son los que tienen el poder de irse colando en la cultura, ¿eh? Y van metiendo un estilo, una cosa dentro de la cultura. Yo advierto siempre con respecto a la liturgia católica que los himnos, cuando uno canta, se aprende un estilo, se aprende una espiritualidad a través de los cánticos en la iglesia. Hay gente que no se sabe de memoria un solo salmo, pero se sabe 30 cantados. Yo me he encontrado ese caso y dice, ¿pero usted se sabe algún salmo? No, padre, yo no tengo una memoria malísima, pero usted se sabe, aunque marche por la oscuridad, sí. Y se sabe, caminaré en presencia del Señor, sí. Y se sabe, mi alma espera en el Señor, sí. Y entonces cuando viene a ver, se sabe un montón de salmos, pero se lo sabe cantados, no se lo sabe de memoria así recitados. Entonces la música tiene un poder de memorización y de penetración cultural inmenso. Entonces, cuando se van aprendiendo coritos de estos pentecostales que son muy individualistas, tú me salvas, Señor, tú me escuchas, tú me llamas, tú y yo, y tú viniste por mí, y tú me vas a llevar contigo, y todo pareciera que es entre Dios y yo. Mientras que el mundo de himnos y de expresiones rituales católicos es plural. Somos un pueblo que caminamos todos juntos y es en colectivo, tiende más a eso. No quiere decir que no hay canciones en singular, pero el himnario católico tiende a ser colectivo y eso va penetrando una idea en la comunidad. Un nosotros, somos un pueblo y no es que cada cual se salva individualmente. Son dos visiones de espiritualidad muy distintas, que producen consecuencias muy distintas, ¿no? Y entonces, eso tenerlo en cuenta. A veces se van colando cosas en distintos niveles, a través de distintos medios, y se van metiendo en la cultura sin que nos demos cuenta, ¿no? Y debería haber gente que sea capaz de identificar esas cosas y de desarrollar alertas y estrategias frente a eso. La inculturación no ocurre en el mero compartir de espacios y estructuras, sino en la convivencia con los patrones que expresan y forjan los valores de un pueblo.
O sea, no es que simplemente estuvimos un día en una fiesta patronal o estuvimos un día en una asamblea de estas que se están haciendo ahora de pueblo o estuvimos un día en la parroquia o lo que sea. Es la convivencia, hay que invertir tiempo con esos patrones que expresan y forjan los valores de un pueblo, particularmente esos momentos clave. O sea, esa gente que se tiró a la calle al sur cuando empezó a temblar, o sea, sentir eso y estar rodeado de eso, las brigadas de ayuda en el huracán, las cosas que la gente está inventando ahora en la pandemia para comunicarse, para compartir, etcétera. Hay que estar ahí, hay que estar atento a eso, hay que tener cuidado, sobre todo si uno vive en una casa religiosa, en una parroquia, como en mi caso o lo que sea, que nos aislemos de tal manera que no veamos lo que está pasando. Yo tengo la fortuna de que detrás de mi parroquia, justo ahí casi verja con verja, está el parque de pelota y hacen práctica los muchachos. Hay un señor que es una maravilla. Yo fui un día exclusivamente a saludarlo y a darle las gracias, porque yo veo el esfuerzo de ese hombre para que estos muchachos sacarlos de la calle, cultivarles una disciplina, y cómo lo hace, qué bien lo hace. Y ellos lo obedecen, lo adoran a ese señor. Es un pilar de la comunidad, no viene a la iglesia, pero está haciendo una obra extraordinaria en la comunidad con nuestros jóvenes. Entonces hay que estar ahí, en donde se cuajan esas experiencias que nos van a traer consecuencias del reino, eventualmente. La doctrina social de la iglesia advierte más y más de una neocolonización global que tiende a uniformar las culturas y a absorberlas desde arriba, desde lo internacional. Entonces un estilo de vestimenta, un estilo de hablar, un estilo de pensar, un estilo de moral, un estilo de lo que sea, y entonces se tienden a uniformar globalmente esas cosas, ignorando y atropellando las diversidades por más legítimas que sean, ¿no? Mientras más externa es la capa, decíamos, esto ya lo repetí, pero se me repitió esto. Vamos a la siguiente. Vamos entonces a hablar de multiculturalidad versus interculturalidad. No es lo mismo multiculturalidad que interculturalidad. Entonces, multiculturalidad es tolerar al otro, la creación de espacios para cada uno. Pues las reservaciones indígenas en Estados Unidos, pues ahí hay culturas indígenas y allá están en su propio espacio. Y nadie se supone que se meta con ellos y ellos tampoco con nosotros. Y entonces así, que cada uno tenga su lugar y todos dizque convivimos, pero es cada uno en su espacio. Eso se llama una tolerancia, a veces no es muy disimulada, ¿no? Pero ahí está. Entonces no es eso. La multiculturalidad es una cosa y la interculturalidad es el encuentro y el diálogo desde los valores más profundos. Fíjense que la multiculturalidad es en la superficie y en las estructuras. Ubíquese cada cual en un espacio propio. Mientras que la interculturalidad va a las capas de abajo de la cultura, a los valores. Conocer tus valores, dialogar de tus valores y de los míos, tratar de captar la maravilla, el camino de la belleza que hay en tus valores. Incluso darme cuenta cuán semejantes son tus valores a los míos y los míos a los tuyos. Y desde ahí, al hacer esa constatación, crear espacios comunes. Entonces, mientras más en la superficie nos quedemos, más diferencias vemos. Porque en la superficie se notan inmediatamente las diversidades y las diferencias. Mientras más adentro bajamos en la cultura, más cercanos nos vemos. Fíjense que se reduce el cono de la pirámide. Allá abajo nos parecemos más. Las religiones les pasa lo mismo. Mientras más profundizan en sus enseñanzas y en sus valores fundantes, más cercanos nos vemos. Porque cuando bajamos allá lo profundo de cada una de las grandes religiones del mundo, todas proponen el amor, todas proponen el absoluto de Dios, todas proponen que somos hermanos. Y entonces cuando vemos, a ver, hay una serie de valores compartidos fascinantes. Y ahí entonces podemos crear espacios de diálogo, de colaboración, de encuentro y de celebración juntos. No es que vamos ahora a hacernos
una sola cosa y como decía el otro día, una mogolla, decimos en Puerto Rico, que no, porque no es eso. La interculturalidad es desde la identidad de cada cual. Qué hermosa es tu identidad y qué hermosos esos valores profundos, y los admiro, y entonces podemos desde ahí dialogar, encontrarnos, respetándonos en lo profundo y viendo cómo nos encontramos. Una misión hoy debería ser intercultural. Yo hice un trabajo de máster en teología, en doctrina social de la Iglesia, y una de las observaciones que hice en el trabajo final es que me daba cuenta que en los documentos oficiales del compendio de la doctrina social de la Iglesia y otras cantidades de documentos todavía no se maneja el asunto de la interculturalidad de esta forma. O sea, es un reto que tenemos. Hay gente en el mundo ya haciendo esto, en el mundo civil, y nosotros en la Iglesia lo tenemos que aprender también, entre iglesias, entre religiones y con el mundo civil también, con la cultura. De manera que al llegar a este punto, ya hacemos unas conclusiones finales. Hay que evitar la misión de clonación, una pastoral de autorreproducción. Lo que hacíamos siempre en tal y tal sitio lo traemos y lo hacemos aquí. No es la implantatio ecclesiae, no es implantar, trasplantar un proyecto de un sitio y ponerlo en el otro. Ni siquiera la plantatio ecclesiae, que es fundar una comunidad nueva. Estos son ideas de Biord y de este otro autor que les mencioné esta mañana. Se trata de plantar la palabra de Dios. Eso es lo que hay que plantar. O mejor aún, regar el suelo para que germinen en él las semillas de la palabra, las semillas del verbo, en frase de San Justino, presentes en cada cultura y cada persona. Esos valores que les estaba mencionando que están allá abajo en el fondo de la cultura, que traducen las ganas de vivir, esos valores son del reino, son de Dios, los sembró el verbo desde el día de la creación ahí. Y entonces, si sabemos conectar con eso, entonces podremos regar el suelo, favorecer esas cosas hermosas, y entonces tomando en cuenta las condiciones históricas concretas. Una de las cosas que me impresionó a mí cuando hice la visita que hice hace ya tantos años allá a la comunidad de Santísima Trinidad en Perú, es que yo veía aquellos grupos que bajaban del interior y se montaban sobre aquellas arenas y se juntaban todos un clan en un espacio, hacían una primera casa, ahí vivían todos juntos, y entonces juntaban dinerito para comprar los materiales para hacer la segunda casa entre todos otra vez, y no dejaban de colaborar hasta que no terminaran la última casa. Y me acuerdo que se hacían unas fiestas, ustedes recordarán eso mejor que yo, unas fiestecitas y unas cosas, eso tiene hasta un nombre, y la gente donaba los ingredientes y después venía y compraba la comida. Y mientras más comieran y más bebieran, más cooperaban. Entonces, claro, se emborrachaba mucha gente. Y a mí, esa era la parte ambigua del asunto. O sea, para ayudar a estos vecinos hay que beber mucho. Y entonces, pues, yo siempre me preguntaba, ¿y cómo se maneja esto? Porque esto es un acto de caridad imperfecta, pero es caridad. Y entonces va en el ropaje del alcohol y puede causar problemas serios después, pero bueno, yo creo que, me imagino que los padres se harían de la vista larga en las confesiones y recetarían lo mínimo de penitencia en lo que se creaba la comunidad y dábamos algún paso de crecimiento para superar eso y que se encontrara una mejor forma de solidaridad. Pero en el fondo ahí hay un valor de solidaridad tremendo. Vamos a hacer lo que sea para que tú tengas tu casa, para que no duermas a la intemperie, para que no te falte lo propio. Se necesita un nuevo proyecto misionero, no tanto nuevos misioneros para que hagan lo mismo. No es nuevos misioneros, sino nuevo proyecto misionero. Esto lo copio tal cual de Monseñor Biord. Pero sí en Aparecida está ese número 11 que dice hay que relanzar el trabajo de la iglesia, hay que replantearnos las cosas y atrevernos y no temer. ¿Qué se necesita? ¿Por dónde lanzarnos? Partiendo de ese ocultar los valores profundos de nuestra gente en las comunidades,
con los que podamos conectar para hacerlos emerger, para regarlos con la palabra, para que esas semillas de bondad que están ahí sigan creciendo y no se pierdan. Esto requiere tiempo, como le tomó tiempo la encarnación de Jesús, 30 años, hasta que se lanzó al ministerio público, en su medio cultural e histórico. Entonces no se hace a la prisa, eso lo saben ustedes mejor que yo, que esto requiere entonces su tiempo. Bueno, entonces hasta ahí llegamos. Vamos a proponer un ejercicio sencillo también. Bueno, puede ser muy profundo para algunos y quizás hasta crítico. Repasar las constituciones comunitarias. ¿Cómo se entiende y propone la misión allí, en las constituciones de ustedes? Contrastarlas cuando sea posible, quizás ahora no, pero más tarde tal vez, con el documento final del Sínodo de la Amazonía, porque ahí hay intuiciones muy espectaculares. El Papa soñó tantas cosas con ese sínodo, quería crear un rito especial para la Amazonía, quería ordenar viri probati, diáconos, que la comunidad los eligiera para responder y que pudieran ser ordenados sacerdotes, que pudieran ordenarse diaconisas, que todo eso él lo vio aparentemente con buenos ojos, pero le vino esta avalancha de oposición, de que casi era como que le iban a reclamar el pontificado si él se atrevía a afirmar esas cosas, y que eso iba a abrir las puertas para todo un desastre en la estructura de la iglesia. Si se fijan, la pelea estaba en la estructura y en los símbolos y en la superficie, no en los valores, que era donde el Papa estaba apuntando. ¿Cómo conectamos con la cultura de esta gente? Para esos valores, mantenerlos vivos y poder responder con estructuras nuevas a ese mundo de ellos. Y que la iglesia eso lo ha hecho a lo largo de la historia. Entonces no quisieron, o sea, es un prejuicio por considerarlos inferiores muchas veces al mundo de los indígenas. Y el Papa parece que quiso usar un principio que él mismo puso en Evangelii Gaudium. Hay unas verdades primarias y unas verdades secundarias. El ministerio del sacerdocio y ordenar sacerdotes desde los diáconos, ordenar diaconisas, ese mundo clerical es una verdad secundaria. Primario es el evangelio y primario son los pobres. Y siguiendo esa lógica que él mismo había escrito en Evangelii Gaudium, entonces dejó atrás en el tintero todo eso, que se resuelva en otro momento, a otra manera, y se dedicó a asegurarse de que no se invisibilizara la Amazonía y que no fuéramos a distraer la mirada de un asunto tan esencial como es cuidar la Amazonía y todas aquellas razas y culturas que están allí. Me pareció profético, me pareció muy valiente, doloroso seguramente para él, para otros que también soñábamos esos cambios refrescantes en la iglesia, pero por otro lado muy evangélico. Antes de que ponernos nosotros acá en el Vaticano a discutir cosas y debates de teología y pleitos internos, no se nos pueden olvidar los pobres que están allá, para los cuales se hizo un sínodo. Pues entonces ese documento hay que rescatarlo, y quizás pues se puede hacer un contraste entre cuáles son principios y cosas ahí que están pues mencionadas, que puedan ayudar a mirar lo que ya somos. ¿En qué capa o niveles nos concentramos mayormente al evangelizar la cultura como comunidad, quiero decir? ¿Y qué aciertos y qué dificultades tenemos que te han percibido? ¿Cómo podríamos ir superando las dificultades? ¿Cuál es mi aporte a la renovación misionera de mi comunidad, al sentido de inculturación? ¿Qué aporto yo? Y entonces irnos viendo la responsabilidad que tenemos cada uno, asegurarnos de jamás dejarle estas cosas pues allá a los superiores y allá a los encargados. Encargados somos todos en ese sentido. Hay que ir viendo y discerniendo entre todos y todas que por dónde son los mejores caminos, porque nadie tiene la respuesta final, ¿no? Y por último, compartir con otra persona o en pequeño grupo esas reflexiones que surjan de esas primeras 3 preguntas. Tengo aquí una imagen que compuse del Espíritu Santo ahí, como que con toda esa diversidad de colores y de formas. Me encanta. El Evangelio es una cosa así.
y Dios lleva por dentro ese anhelo de ver su belleza reflejada en la humanidad, y que los que se decidan a anunciar el Evangelio sean capaces de conjuntar esas piezas, esas diversidades, y entender lo que el Señor nos regala. Que así sea.